Buen día, mi nombre es Laura García Niño y en este video hablaré sobre las obras de arte en espacio público y por qué es importante su conservación. Iniciamos con el patrimonio cultural mueble. Es también conocido por sus siglas PCMU, son objetos tangibles que poseen un valor cultural, histórico, estético o simbólico que es significativo para una sociedad o comunidad. Entre sus características encontramos que son objetos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Aquí contamos los objetos que son de traslado único, como los que se hacen desde su lugar de construcción hasta su emplazamiento, lo cual vemos mucho con las esculturas. La importancia del PCMU se reconoce tanto por las comunidades como por las instituciones públicas y privadas, ya que son piezas fundamentales para mantener la memoria histórica y fortalecer la identidad colectiva. Dentro del patrimonio cultural mueble se incluyen diferentes áreas, según la política para la protección del patrimonio cultural mueble, que son el PCMU arqueológico, los cuales son objetos rescatados del subsuelo como cerámica, metal, piedra, textiles y restos humanos. El PCMU artístico, los que son las pinturas, esculturas, placas conmemorativas, fotografías, grabados, entre otros. El PCMU bibliográfico, que incluye el material bibliográfico y hemerográfico, destacando los incunables, las primeras ediciones y los libros antiguos. El PCMU documental, el cual incluye planos, partituras, archivos sonoros, documentos virtuales, entre otros. El PCMU utilitario, que incluye los objetos litúrgicos, el mobiliario, instrumentos musicales, armas, monedas, entre otros. El PCMU asociado a manifestaciones incluidas en la lista representativa del PCI o con declaratoria, que son los objetos asociados al patrimonio cultural inmaterial. Y el PCMU asociado a inmuebles declarados B y C, que son objetos que decoran y personalizan inmuebles, como lo son las pinturas murales y los ornamentos. En el espacio público se encuentra una gran variedad de bienes culturales muebles. Por ejemplo, tenemos las fuentes, el mobiliario urbano, los relojes, las placas conmemorativas, los murales, las esculturas religiosas, las esculturas que recrean aspectos de la vida cotidiana y las esculturas conmemorativas y esculturas artísticas en las cuales vamos a ahondar más. Las esculturas conmemorativas, también conocidas como monumentos, son objetos de gran formato que recuerdan momentos históricos o culturales que fueron significativos. Principalmente representan temas históricos y políticos como próceres y eventos religiosos. Por otro lado, tenemos las esculturas artísticas que tienen como objetivo ampliar el conocimiento sobre el arte y mejorar los espacios públicos. Pueden ser figurativas o abstractas y son elaboradas con diversos materiales como el hierro, el acero, fibra de vidrio o cemento según la visión del artista. En cuanto a la estructura, las esculturas conmemorativas suelen estar montadas sobre pedestales de grandes dimensiones, hechos de concreto o de piedra, que anclan la escultura al suelo. Estos pedestales a menudo llevan las inscripciones o relieves que identifican al personaje conmemorado y proporcionan la información más relevante. Las esculturas artísticas, en cambio, pueden no tener pedestal y estar fijadas directamente al concreto de los andenes o instaladas sobre placas de concreto. Ambos tipos de esculturas desempeñan un papel importante en el espacio público, ya sea conmemorando eventos históricos o embelleciendo el entorno urbano con expresiones artísticas. Para determinar si una escultura conmemorativa o artística es considerada patrimonio cultural mueble, se pueden seguir los siguientes pasos. Consultar con la comunidad local para identificar su importancia colectiva y su relación con la identidad y la memoria del área. Investigar las historias asociadas al bien para comprender su origen y significado colectivo. Gestionar adecuadamente la escultura, identificando al propietario o custodio y asegurándose de incluirla en el Inventario Nacional de Patrimonio Cultural Mueble. Consultar la resolución 0395 del 22 de marzo de 2006 y comunicarse con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura para determinar si la escultura ha sido declarada bien de interés cultural a nivel nacional. Para saber su estatus a nivel departamental, municipal, distrital o por autoridades indígenas, afrocolombianas, negras y raizales, nos debemos dirigir a la institución cultural pública correspondiente y consultar con el encargado del patrimonio cultural. Es importante destacar que las esculturas conmemorativas y artísticas en espacios públicos requieren un plan especial de manejo y protección para garantizar su sostenibilidad y permanencia. Además, si una escultura está incluida en planes de ordenamiento territorial antes de ciertas fechas, se asume que cuenta con una declaratoria municipal y está cubierta por un régimen especial de protección. La vulnerabilidad y riesgos a los que se están expuestos. Las esculturas, así como el patrimonio cultural mueble, enfrentan varios problemas y están expuestos a riesgos tanto de origen natural como cultural. Los problemas de tipo natural incluyen desastres como vendavales, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y deslizamientos, muchos de los cuales pueden resultar en la pérdida total de los bienes.
En Colombia, el fenómeno de la niña con sus intensas lluvias y deslizamientos representa una amenaza significativa. Además, los factores climáticos y ambientales pueden causar daños a las esculturas, la exposición a la humedad, el viento, las lluvias, los agentes contaminantes, el hollín y las bacterias pueden provocar erosiones en la piedra, corrosión en los metales, manchas de coloración, crecimiento de líquenes, musgo, plantas, así como la acumulación de los excrementos de animales como las aves y los roedores. Estos deterioros pueden ser imperceptibles, pero pueden llevar eventualmente a la pérdida del bien. Por otro lado, los problemas culturales que afectan a la escultura en el espacio público incluyen la pérdida o daño causado por el conflicto armado interno. Por ejemplo, durante los periodos de guerra, el patrimonio cultural puede ser destruido como medio para atacar la identidad cultural de las comunidades. Así tenemos que la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, que se adoptó en La Haya en 1954 y a la que Colombia después se unió en el 2010, busca proteger este patrimonio en tiempos de conflicto. También tenemos el desconocimiento o pérdida del significado, que es cuando el significado de las esculturas no se transmite a las nuevas generaciones. Esta pierde su relevancia y se descuida su cuidado. Es esencial mantener vivo el significado de estos objetos y utilizar un lenguaje contemporáneo para transmitirlo. También tenemos el abandono y falta de mantenimiento, porque con el tiempo las esculturas pueden caer en el olvido y dejar de recibir mantenimiento, tanto por parte de las autoridades como de la sociedad civil, que a veces asumimos erróneamente que son responsabilidad exclusiva del Estado. Tenemos también el vandalismo, que son acciones destructivas como dañar o modificar las esculturas físicamente, a menudo con motivaciones políticas, sociales o simplemente vandálicas como colocar accesorios o pintarlas. Tenemos también el hurto, que es la sustracción de partes de las esculturas, como letras, placas u otras partes, así como de su entorno, que constituye un problema muy común. Tenemos los grafitis y los carteles, que son trazos con pintura, rayones o afiches colocados sobre las esculturas, o a los pedestales o las bases que pueden afectar su estética y deteriorar su valor. También tenemos los usos indebidos. Aquí entra de que algunas esculturas ubicadas en plazas y parques son utilizadas como viviendas temporales o para las actividades deportivas, lo que pueden causar daños estructurales y el desgaste de sus materiales. Tenemos también cambios en el entorno urbano, que son transformaciones urbanas como la ampliación de vías, que pueden afectar el entorno de las esculturas y en algunos casos requerir su traslado. El mantenimiento y restauraciones inadecuadas, donde las acciones que se realizan sobre las esculturas no tienen los permisos adecuados o la supervisión de profesionales y esto puede causar más daño a las esculturas. El traslado y las remodelaciones no planificadas, que son los traslados de esculturas que a menudo se realizan sin una planificación adecuada, lo que puede resultar en daños y cambios en su significado. También las remodelaciones de las plazas y monumentos pueden afectar su estructura y su valor. Es por todo lo anterior que este tipo de obras de arte deben ser tratadas diferente a las obras que podemos encontrar en interiores como son los museos y las galerías, ya que son muy vulnerables a factores que son muy diversos. Por eso vamos a hablar sobre el mantenimiento y cuidado. El mantenimiento adecuado de las obras en el espacio público es fundamental para prolongar su disfrute, mejorar su apariencia y garantizar que el espacio público se utilice de manera óptima. Por ejemplo, con las esculturas podemos evidenciar que si requiere restauración o cuidado es porque muestran signos de fragmentación, oxidación, corrosión o alteraciones intensas de color que podrían desestabilizar su estructura. ¿Qué debemos hacer en estos casos? El Ministerio de Cultura, en el texto de mantenimiento de esculturas conmemorativas y artísticas en el espacio público de Colombia del año 2015, nos brinda las siguientes recomendaciones. Buscar guía de un profesional. Aquí debemos contar con la orientación de un restaurador profesional con experiencia y también el compromiso de la comunidad o el propietario en la revisión periódica de las esculturas. Restauradores cualificados. En Colombia, los restauradores de bienes culturales deben ser profesionales acreditados con conocimientos en física, química, historia del arte y técnicas artísticas. El conocimiento del objeto. Es importante conocer la historia y la intención del artista, así como la información básica sobre los materiales de la escultura. Plan de mantenimiento. Debemos elaborar un plan adaptado a las características de cada escultura, su entorno y los recursos disponibles. El levantamiento y seguimiento del estado de conservación. Aquí debemos identificar los deterioros y realizar revisiones periódicas para observar cualquier cambio en la escultura y su entorno. Tenemos también la limpieza adecuada. Se debe realizar una limpieza periódicamente utilizando materiales y técnicas específicas para cada tipo de material, evitando el uso de detergentes que pueden causar daños. La renovación del recubrimiento de protección, donde realizamos este proceso con cuidado por profesionales capacitados para evitar daños irreversibles en la escultura.
Tenemos también la divulgación permanente, que es generar un compromiso a largo plazo de la comunidad para el mantenimiento de las esculturas y crear estrategias de divulgación para informar sobre su importancia y su cuidado. Otras recomendaciones que se pueden agregar es implementar medidas disuasorias para evitar daños, mantener el entorno limpio en buenas condiciones y buscar asesoramiento en caso de hurto, daño por grafitis o necesidad de traslado. En este caso, si se necesita un traslado de una escultura, es importante obtener el permiso de la institución competente, realizando estudios preliminares detallados, planificar también el traslado con anticipación, realizar un levantamiento topográfico y preparar al personal adecuadamente. Asesorarse con las autoridades competentes también es fundamental para garantizar que el traslado se realice de manera adecuada y respetando las regulaciones pertinentes. El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura de Colombia, como parte de su implementación de la política para la protección del patrimonio cultural mueble, destaca la responsabilidad compartida de toda la sociedad en el cuidado de dicho patrimonio, reconociendo la importancia de la corresponsabilidad y la participación ciudadana, así como de las instituciones competentes en estas tareas. La protección del patrimonio cultural mueble, especialmente aquel ubicado en espacios públicos, es crucial debido a su vulnerabilidad ante riesgos como el cambio constante de las ciudades, el deterioro, la inseguridad y la contaminación. Para abordar esta problemática, el Ministerio desarrolló documentos como la Guía para el Cuidado del Patrimonio Cultural Mueble en Espacio Público, elaborada por la restauradora Elena Wiesner Tovar, con el propósito de generar conciencia sobre la necesidad de proteger estos bienes y motivar a las instituciones, especialmente las alcaldías, a incluir el mantenimiento del patrimonio cultural en sus planes de acción. De igual manera, se espera que esta información sea útil para todas las personas interesadas en preservar el patrimonio cultural de sus comunidades y del país en general. En el texto Mantenimiento de esculturas conmemorativas y artísticas en el espacio público de Colombia del año 2015 del Ministerio de Cultura, encontramos que la protección del patrimonio cultural mueble es la acción conjunta de los agentes del patrimonio cultural mueble, las comunidades y el Estado para producir o recopilar la documentación sobre los bienes que conforman el PCMU, para investigar todo lo relativo a ello, para conservarlos, mantenerlos, cuidarlos y restaurarlos, y para promover la apropiación que la ciudadanía pueda hacer de ellos. Y se nos presenta también el siguiente gráfico donde evidenciamos cómo todas las acciones están respaldadas por procesos de planificación, gestión, divulgación, fomento y organización. Todas estas estrategias trabajan en conjunto para garantizar la sostenibilidad de los bienes culturales. Ahora bien, existen otros organismos e instituciones a las que podemos acudir para obtener la información sobre los PSMU. Por ejemplo, existen restauradores de bienes muebles de la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Existen también resoluciones y decretos para la intervención y conservación de los bienes culturales muebles. Y en caso de necesitar asesoría técnica, podemos ponernos en contacto con la Dirección de Patrimonio, Grupo de Bienes Culturales Muebles del Ministerio de Cultura de Colombia. Prevención y conciencia. Antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la protección de esculturas en espacio público, es fundamental considerar lo siguiente. Primero debemos analizar el contexto sociocultural que rodea la escultura, incluyendo el conocimiento sobre arte e historia de las personas que interactúan con ella. Debemos documentarnos sobre el contexto normativo, investigando la legislación aplicada al tema. Identificar también al propietario y verificar si la escultura ha sido declarada bien de interés cultural. También debemos reconocer que el estado de la escultura está influenciado por su entorno en el espacio público. Debemos analizar las dinámicas sociales de la zona para identificar posibles aliados en el mantenimiento de la escultura. Debemos verificar si la obra está asegurada por una entidad o comunidad responsable de su cuidado. Debemos evaluar la relación entre la escultura y el espacio público considerando aspectos como la iluminación, los accesos y el flujo de personas. Es importante también tener en cuenta las intervenciones mínimas que son permitidas sobre un bien de interés cultural mueble según la resolución 983 del 2010. Estas incluyen una limpieza superficial, la eliminación mecánica de plantas menores y elementos ajenos, siempre preservando la integridad del bien. Además, se mencionan acciones de conservación preventiva en el decreto 763 de 2009, como el embalaje, el control ambiental, la capacitación de personal y la sensibilización del público, que pueden realizarse sin necesidad de autorización previa. Es fundamental recordar que la restauración de una escultura debe ser llevada a cabo por profesionales capacitados en el área y que este proceso difiere del mantenimiento que se le hace regularmente.
La conciencia del cuidado de los PCMU es muy importante porque el buen estado de estos bienes garantiza la conservación de sus valores y contribuye al reconocimiento de la diversidad cultural. Las PMCU representan la historia, la identidad y la cultura de una comunidad o una nación. Generar conciencia sobre su cuidado es fundamental para proteger y preservar este legado cultural para las generaciones presentes y futuras. Además, son expresiones artísticas y culturales únicas que merecen ser apreciadas y respetadas. También debemos concienciar sobre su cuidado, promoviendo el reconocimiento de su valor cultural y artístico, fomentando así el respeto hacia estas obras. En una sociedad, al involucrar a la comunidad en el cuidado de las PMCU, se fortalece su sentido de pertenencia a su patrimonio cultural. Esto crea un vínculo emocional con estas obras y promueve un mayor compromiso con su preservación, agregando también que estos bienes son a menudo puntos de interés turístico que atraen a los visitantes locales e internacionales. El cuidado adecuado de estas obras contribuye al desarrollo del turismo cultural, lo que puede tener beneficios económicos a la comunidad. Las siguientes son las referencias bibliográficas utilizadas para esta exposición. Gracias por su atención.